Los servidores públicos deben desempeñar su empleo, cargo o comisión de manera ordenada, metódica y perseverante, con el objetivo de obtener los mejores resultados en el servicio o bienes ofrecidos. Raúl, ¿qué pasó con el documento que te pedí? Licenciado. Es importante. Recuerda que tiene término de respuesta para mañana. Licenciado, tome asiento. No se moleste, por favor. Me lo he pasado buscándolo toda la mañana. Pues va a ser muy difícil que lo encuentres aquí. Aquí debe haber expedientes acumulados de por lo menos 3 semanas. ¿No se supone que debería estar ya clasificado y archivado? ¿Por qué no lo has hecho? Licenciado, le juro que es la primera vez que me pasa esto de perder oficios. Siempre los encuentro en mi desorden ordenado. Y lo del archivo, licenciado, lo estoy buscando desde ayer. Pero pues es que se me juntó todo. Ay, lo importante no es eso. Lo importante es que seas disciplinado. Si todos los días depuraras, ordenaras y archivaras sus expedientes, esto no estaría ocurriendo. Así lo explicamos en la circular del mes pasado. Depurar es quitar del expediente los documentos que no son importantes, como hojas de trabajo o copias de normatividad. Ordenar es colocar en el expediente los documentos relevantes y ya por último los archivas en el espacio designado. De esa forma, cuando buscamos un documento como el que ahora nos surge, es mucho más fácil y más rápido. Ay, licenciado, lo lamento mucho. Le juro que me voy a quedar hoy hasta tarde hasta encontrar el archivo y tenerlo todo junto. Raúl, los servidores públicos tenemos que ser disciplinados en nuestras actividades diarias, precisamente para que no pasen cosas como esta. La disciplina nos ayuda a ser mucho más eficientes. Mira, me urge mucho ese documento, así que le voy a pedir a parte del equipo que te venga a ayudar en la búsqueda, aunque sea tu trabajo. Gracias, licenciado. Yo voy a continuar buscando. Hola, bienvenidos a nuestro programa En Congruencia. El día de hoy tenemos a nuestro invitado, el maestro José Luis Chávez Delgado, titular de la Unidad de Control, Evaluación y Gestión Pública. Muchísimas gracias, maestro, por aceptarnos la entrevista. Gracias a ustedes y pues estamos listos para este evento. No, bueno, es importante insistir en que los ciudadanos y los servidores públicos tenemos que tener conocimiento acerca de la gestión pública. ¿Qué hacemos los servidores públicos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cuáles son los beneficios y resultados que damos a la ciudadanía? Y también, si no los damos, que nos exijan, ¿no? Por eso es importante también la participación ciudadana. Y bueno, en esta congruencia entre todos los actores que participamos para poder llevar a cabo esto tan loable que es la función pública. Y bueno, en ese sentido, pues que nos platiques un poquito de qué se trata el control, de qué se trata la evaluación y la gestión pública. Sí, cómo no. En materia de control interno, el aspecto fundamental que buscamos sean los órganos de gobierno, que son los COCODIS, o en las visitas que vamos a practicar a los programas y proyectos prioritarios, es, primero que nada, identificar los posibles riesgos que pueden tener la gestión pública. Y es importante identificarlos para poderlos controlar. Si no identificamos correctamente el riesgo, pues los controles pueden establecerse de manera discordante de lo que lleva principalmente el riesgo. Y uno de los mecanismos para identificar el riesgo, pues vienen en dos sentidos. Uno, que va directamente a la gestión pública y está relacionado pues, con el proceso administrativo. Y entonces examinamos las partes que corresponden a la planeación, a la ejecución, a la supervisión y a la evaluación y rendición de cuentas. Y entonces, identificando los procesos administrativos, identificamos los procesos de ejecución. Y los procesos de ejecución pues me advierten cuáles son los puntos clave que hay que cuidar para que no se materialicen esos riesgos mediante los controles. Si establecemos una correcta vigilancia de los procesos conforme a su deber ser, esto nos garantiza que podríamos tener una alta probabilidad de cumplir adecuadamente toda la gestión y cumplir los objetivos y metas. Si no lo hacemos así, entonces corremos el riesgo de que se nos pierda el control y se desborde la administración en un caos. Sí. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es en el caso de la cocina, ¿no? Cuando tenemos ganas de un buen plato de sopa,
pues vamos al mercado y compramos las verduras, es una etapa del proceso, vamos por la carne, es otra etapa del proceso, y entonces el proceso de cocción lleva primero la carne, después el caldo y después las verduras. Si yo no sigo ese proceso conforme el deber ser y quiero mezclar todo, lo más probable es que resulte en algo que no es un caldo y entonces tengamos un caos en el platillo. Lo mismo ocurre en los procesos de la gestión pública y que hay que estar cuidando. En materia de los servidores públicos, pues normalmente vemos los aspectos de la ética pública que estén funcionando adecuadamente. Pero también vemos los aspectos que cuando entra la fiscalización y detectan hallazgos que no fueron posibles de comprobar que se estaba actuando bien, pues ya son riesgos materializados. Y entonces uno de los puntos recurrentes que escuchaba en los aspectos de la obra pública es: se paga obra que no es ejecutada. Y la pregunta inmediata es: ¿y por qué se paga? Si no fue supervisada, si fue supervisada. Y entonces nos lleva a conjeturas y establecer hipótesis. ¿Por qué el residente no hizo la supervisión correspondiente? El supervisor que le correspondía verificar que el ejecutor hiciera las cosas no lo hizo, y el constructor que pasó una estimación que dijo: págame. Y entonces dices: ¿y por qué están obviando todos los procesos? Y entonces la hipótesis es: quizás ya no le interesa tanto el sueldo al residente y entonces puede estar en un contubernio con el supervisor y con el constructor. Y entonces eso nos lleva a levantar las alertas y hacer la investigación correspondiente para dar seguimiento a su patrimonio, para dar seguimiento a su forma de desempeñarse financieramente y a los núcleos que lo están rodeando. Y entonces nos lleva a establecer diferentes controles. Uno es en la gestión pública y el otro es en la honorabilidad que debe de tener el servidor. Teniendo controlados estos dos asuntos, entonces tenemos como garantía que la gestión pública se puede ejercer con probidad. Y la probidad, pues, es lo que nos va a dar certeza de que vamos a verificar que los recursos que autoriza el pueblo a través del mandato llamado presupuesto de egresos de la Federación, en el que se dice qué se tiene que hacer, cuánto se tiene que hacer y cuánto dinero nos van a dar para hacerlo, entonces nos lleva a verificar ese proceso para que la ciudadanía tenga la certeza de que los recursos del ciudadano están debidamente aplicados y están debidamente ejercidos. Y el control interno entonces se vuelve en una herramienta preventiva para que esos riesgos no se estén materializando. Pues qué relevante es poder no solamente conocer los pasos o las etapas de un proceso administrativo, ¿no? Sino cómo se aplica en el día a día, ¿no? Podríamos pensar, se me ocurre ahorita y por favor me corrige si no fuera así, podríamos pensar que la fiscalización es parte del control y la investigación podría ser parte de lo que es ya la evaluación. Sí, voy a tratar de ser un poco gráfico. Tenemos dos tipos de control. El control interno, que corresponde a ver las cosas en tiempo real, y el control externo, que corresponde a la entidad de fiscalización superior, que llega en una situación posterior a que ya ocurrieron las cosas. Entonces, el control interno es concomitante y tiene que atender las posibles desviaciones que se estén presentando. ¿Para qué? Para que vuelva al proceso y se vuelva a corregir lo que no esté funcionando bien para garantizar el cumplimiento de los objetivos. Cuando entra la fiscalización y detecta actos que ya pasaron en un ejercicio anterior, pues son riesgos que ya se materializaron. Y entonces esos riesgos tendríamos que implementar las medidas correctivas sancionatorias si es que hubo una afectación al erario público o preventivas para que ello no vuelva a suceder. Y entonces de esa manera el control interno y la fiscalización van enlazadas para poder dar pauta a la mejora de la gestión. Y entonces la mejora de la gestión se vuelve en un continuo del ciclo para que vaya perfeccionando en cada etapa del proceso
y pueda hacerse con más eficiencia, más eficacia y más economía los procesos que tienen encomendados los servidores públicos. Y si nos hicieras una recomendación a cualquier órgano de control en materia de cuál es una de las herramientas en donde tú identificas que es más efectiva o eficaz para cualquier órgano de control, ya sea municipal, estatal, federal, de autónomo, ¿no? De cualquier ente público, ¿cuáles serían unas de las herramientas o que nos puedas participar? ¿Qué herramientas utilizan aquí en la Secretaría de la Función Pública y que les han dado mejor resultado? Sí. Uno de ellos es la BESA y la BESOP, que nos lleva a verificar en tiempo real lo que es las contrataciones públicas en adquisiciones y obra pública. Y entonces nos lleva a verificar todo el proceso administrativo. Bien. Primero me referiría a las compras. Vamos a adquirir uniformes en alguna de las dependencias o para algunas dependencias. Y esos uniformes deben de tener características específicas. Porque una bata de laboratorio no puede ser la bata de un taller. ¿Por qué? Porque pues no puede prestarse a que sea flamable el material y ponga en riesgo la actividad y la vida misma del servidor público. Entonces tiene que elaborarse una ficha técnica que debe ser sancionada por los expertos. En este caso podríamos invocar a CONACYT, que tiene un área específica para ver los materiales y dice, este es el material idóneo para ello. O puede ser otro tipo de material que pues les puede servir tanto para el agua como para el sol, y entonces ya no es la gabardina clásica que encontramos en los mercados, sino que tiene ciertas especificaciones. Cuando se da esta ficha técnica, entonces se procede a la investigación de mercado. Y la investigación de mercado es quién lo produce, a qué precio y en cuánto tiempo nos puede dar solución al abasto de las mercancías. Una vez que ya se tiene las características, se le lanza la convocatoria pública. Y entonces entra el testigo social y ya entra el proveedor y dice, necesitamos 100,000 uniformes. ¿Quién me los provee? Y puede ser 1, 2, 3 los que estén participando. ¿Quién ofrece las mejores condiciones económicas para el Estado? ¿Y quién ofrece la mejor calidad de acuerdo a la ficha técnica? Y se asigna a uno de los proveedores o varios proveedores. Y viene la entrega. Y entonces la entrega se tiene que verificar contra la ficha técnica. Que el material que yo pedí sea exactamente lo que pedimos que se entregara. Porque puede ocurrir que pedimos este lápiz y nos dan otro lápiz. Y entonces, por abaratar costos, ya me están bajando la calidad. Entonces, tenemos que estar atentos para que ello no ocurra. Y entonces, cuando se hace la entrega, tenemos que cuidar que el producto llegue a la última milla. Esto es, que entre al almacén y que del almacén se vaya al centro de trabajo. Para que esté operando oportunamente. Una de las cuestiones que siempre hemos tenido como ejemplo es en los casos de una guerra. Los ejércitos van y están en el frente de batalla. Su insumo fundamental pues son las balas, ¿no? Sí. Si le compran unas balas que son calibre 45 en lugar de unas balas para una ametralladora que requiere, pues ya no funcionaron las cosas y en consecuencia pues no tienen la forma de operar con eficacia. Eso mismo ocurre en la gestión pública. Tenemos que cuidar todo ello. ¿Cuál es la recomendación que estamos dando? Pues que el enfoque preventivo es más alentador que el correctivo. El correctivo es actuar cuando ya ocurrieron las cosas. El preventivo es actuar por anticipado para que no ocurran las cosas. Bien. Y entonces, si actuamos con anticipación, podemos reducir las observaciones que nos hace la fiscalización. Y si reducimos las observaciones, entonces estamos indicando que tenemos un buen camino. Hay que perfeccionar, sí, y hay que mejorar con una mejora de la gestión también, pero siempre coadyuvando a la eficacia, a la eficiencia y a la economía con que se debe realizar el servicio público. Sí, pues bueno, los servidores públicos tenemos mucha, pues la obligación, ¿no? de seguir nuestros principios, nuestros valores que nos marca precisamente el Código de Ética y Código de Conducta. Y bueno, en ese sentido, pues la responsabilidad de nosotros, pues es actuar con las debidas diligencias en los procesos, con el debido autocontrol
Y creo que eso es algo, es un poco complicado, porque el autocontrol de las personas, y más aún de los servidores públicos, pues es una disciplina. Es una disciplina que se va forjando conforme tengamos no solamente muy claro para qué estamos en un rol determinado. En el caso del rol del servidor público, pues es precisamente el autocontrol que tenemos que llevar en los procesos. Sí, yo quisiera poner un ejemplo en la vida cotidiana que se presenta y que refleja la importancia del control. Tenemos un veterano de guerra que se emplea en uno de los bancos más importantes de Norteamérica, que están en el World Trade Center, y entonces le encomiendan la función de hacer las prácticas recurrentes para que si hay algún siniestro, un riesgo que esté ocurriendo, pueda actuar de inmediato y pueda salvar vidas. Y entonces, uno de esos buenos días, llegó un avión y se estrelló en una de las torres. Y entonces se asomó por la ventana y dice, hay que evacuar. Y sacó su equipo y empezó a vocear, hay que desalojar el edificio. Y las personas empezaron a seguir las instrucciones como lo habían practicado en el número de veces. Y empezaron a bajar las escaleras hasta que llegaron a la planta baja. Y le llama a su esposa y le dice, hoy es el día más feliz de mi vida. Dice, hemos salvado alrededor de 3,000 personas de que hubiera un siniestro ahí. Y regresa y dice, nos faltan 15. Dice, voy por ellos. Y cuando sube por los otros 15 que faltaban, choca el segundo avión en la torre donde estaban ellos. Y entonces ya no regresó, pero salvó 3,000 vidas. Y eso fue práctica del control para estarlo ejercitando constantemente. Entonces, como bien dices, si no llevamos la práctica recurrente y hacerlo un modo de vida, un estilo de la práctica de la gestión pública, corremos el riesgo de que cuando ocurre el riesgo, no podemos actuar en consecuencia. Entonces, la prevención es sumamente importante y por eso es que nos dan manuales instructivos. Y la otra parte que llevamos dentro de la gestión pública, pues es esa, la de los manuales instructivos. Que los procedimientos estén al día, que estén actualizados. ¿Por qué? Porque si el servidor público no sabe cómo actuar de acuerdo con los manuales de procedimientos, pues entonces no sabe para dónde dirigir el asunto. Y esto nos lleva a otro tema. ¿Cómo clasificar los riesgos? Que tenemos los riesgos por mayores, los riesgos por medianos y los riesgos por menores. Y entonces los pormenores son aquellos que nos llevan día a día entre el personal que está interactuando para sacar los productos. Y esos se deben resolver ahí, todos. Pero tenemos los por medianos que requieren ya de la toma de decisión de un director de área, de un director general, y que a veces se hace en forma colegiada para tomar la mejor decisión. Y los por mayores, que es lo que estamos promoviendo ahorita en los COCODI, es que se enuncien esos riesgos por mayores para que se evite una situación que afecte a la entidad en su función principal. Y entonces el secretario va a atender los asuntos por mayores, no los por menores. Y entonces con ello se hacen reuniones más expeditas, más puntuales y más concretas. Y el operador que va a exponer el riesgo tiene que decir también cómo lo está controlando para que se vea si los controles son los adecuados y entonces establecerlo en un seguimiento recurrente. La cuestión aquí que hablas de los manuales es muy interesante, o las guías, o los procedimientos operativos que se dejan por escrito, o los organigramas, todo lo que tenga que ver con procesos. Si no se escribe, en determinado momento no podemos evolucionar, ¿no?, hacia una mejora gubernamental. Acabas de comentar algo para mí muy relevante, que son los COCODIs, que son estos comités de control y desempeño, en donde se identifican ese 80-20, esos por mayores, y que se dan soluciones, y a través de ellos, en un grupo colegiado, se toman decisiones relevantes para la institución. Sí. De hecho, en estos COCODIs tenemos varios órganos colegiados, ¿no? Tenemos órganos de gobierno, los COCODIs, tenemos los comités de obra pública, los comités de adquisiciones.
Y son órganos colegiados que ayudan primero para que no se tome una decisión arbitraria y unilateral de un solo servidor público, sino que sea una forma colegiada y permita dar racionalidad a la toma de decisiones. Y el asunto de los manuales pues también es muy relevante, porque si podemos echar a andar una institución con su organigrama, su perfil de puesto de los servidores públicos, pero tiene otro reglamento que no corresponde, pues es como decirle a un carro que avance cuando está programado para caminar en reversa. Sí. Y entonces tenemos que tener esa congruencia precisamente entre el mandato legal que se tiene, la estructura orgánica y el perfil de puestos. De manera que si dicen, vamos a tener en el proceso de planeación que contratar a personal, pues el perfil de puesto me va a decir que tengo que contratar a planeadores y planeadores en la materia. No voy a contratar a distribuidores que, como en los refrescos de cualquier empresa, pues son los que distribuyen la mercancía, pero no son los que planean. Claro. Planean las rutas en el centro. Y entonces esto nos lleva a que tengamos al día los manuales, y los manuales tienen que ser revisados al interior de las organizaciones para tener al día el proceso que está, y si con la innovación tecnológica hay mejoras al proceso, se tienen que actualizar. Sí, pues la verdad es que es un tema muy vasto, muy relevante, y yo creo que podríamos estar haciendo, y si me permites, en otra ocasión, integrar nuevos términos para que pues los ciudadanos, los servidores públicos, nos vayamos familiarizando con estos conceptos, y sobre todo, como lo comentas, o sea, en congruencia. Creo que este término de el control interno es la parte fundamental de las contralorías, de las secretarías de la función pública, y yo creo que es parte también de integrar conocimientos y herramientas para una mejor competencia profesional de todos. Entonces yo, la verdad, te pediría que me dieras un último comentario, una recomendación a todos los que trabajamos dentro de la administración pública. Pues miren, lo importante dentro de cualquier actividad es que tengamos claro cuál es el proceso que se va a seguir. Cuando planeamos unas vacaciones, surge desde el proceso de planeación. Después viene el traslado al centro de vacación, y después viene la ejecución de las vacaciones. Para poder llevar, es lo mismo que ocurre con la gestión pública. Entonces, de lo que estamos promoviendo dentro de la administración pública, tenemos que hacerlo en la práctica diaria. ¿Para qué? Para que no se nos escape nada dentro de los procesos que rigen a la administración pública. Y eso es otra vez la planeación, la ejecución, la supervisión, la rendición de cuentas y el perfeccionamiento para que lleve a una mejora de la gestión. Muy bien. Es decir, disciplinarnos. Exactamente. Hacer una disciplina, un hábito, el control interno. Pues yo les agradezco muchísimo, te agradezco mucho, maestro José Luis Chávez Delgado, titular de la Unidad de Control, Evaluación y Gestión Pública. Y bueno, gracias a nuestro público por estar con nosotros, compartiendo este tiempo. Nos vemos en el siguiente programa en Congruencia. Muchísimas gracias.